Sin Fronteras, tu diario regional. Vamos a comenzar en estos instantes con el decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa, quien también ha suscrito este documento. Escuchamos lo que tiene que declarar a estas horas de la mañana. Hay muchas fuerzas que, por ejemplo, explican el seguir estas marchas por hechos de coerción, por hechos de beneficio, por hechos también de contagio social. Este contagio social que a veces, muchas veces es forzado, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas asociaciones en las cuales se les exige que de todas maneras participen en las marchas, como hay otros que voluntariamente participan. El hecho fundamentalmente se explica por el principio de una desvirtualización o una desnaturalización del concepto de autoridad. La autoridad es precisamente aquella que vela por uno, no es aquella que te manda hacia un incendio, hacia quemar llantas. Hay un falso concepto de liderazgo, un falso concepto de autoridad y de personas que asusan a la gente para hacer actos violentos, porque las marchas pacíficas son lo más positivo que uno puede hacer, siempre en favor de los derechos constitucionales. Entonces, esto sería el motivo de porque algunas personas, digamos, ¿qué pasa por la cabeza de las personas cuando lanzan piedras, cuando bloquean las vías? ¿Qué pasa por sus mentes? El concepto que las personas tienen cuando asusan, cuando destruyen, es el principio de equidad social, su falsa equidad social, ¿no? Necesitamos construir una justicia social, una equidad social basada en la idea de la fuerza. El rompimiento de la fuerza es precisamente hacer el todo por el todo. Y eso busca, por ejemplo, la propensión a tomar el poder, ¿no? ¿Cómo yo puedo, entre comillas, destruir algo y tomar el poder? A la fuerza solamente, destruyendo al otro. Y eso se explica con el adoctrinamiento intenso, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, participan en actividades normalmente reñidas con la ley, que son, digamos, extraídas, secuestradas de su población normal, de su vida normal, de su funcionamiento normal, y luego sometidas a grandes condiciones de estrés, de abandono, de negligencia. También son reenseñadas o reeducadas, ¿no? Entonces, en este caso no decimos que todas las personas han sido secuestradas, sino que se les vende el discurso falso de que con el romper, ¿no?, la propiedad privada, con el cerrar las vías, van a tener ellos el poder de decisión, lo cual nosotros obviamente sabemos que no es así, ¿no? El tomar el poder por la fuerza lo único que hace es generar violencia, y la violencia va a generar más violencia y nunca va a traer algo positivo, ¿no? Última pregunta, ¿qué genera el hecho de que haya muertes, tantas muertes, digamos, en esta población de Juliaca? ¿Cómo se sienten estos pobladores? Tenemos que entender la violencia como una cuestión étnica, multifactorial. En uno es muy normal, entre comillas normal, que se tome el poder por la fuerza, ¿no? Recordamos Silave, cómo mataron a un alcalde, cómo a las personas que son autoridades a veces las azotan, ¿no? Entonces es un factor cultural. Entonces está establecido allí, digamos, de que, por ejemplo, hay carteles que dicen prohibido orinar bajo pena de masacre, ¿no? Entonces uno diría que está bromeando, pero realmente puede ocurrir esa violencia, ¿no? Esto es algo que se ha normalizado en ese contexto cultural, ¿no? De que si tú haces algo que no está de acuerdo con nuestras normas, vas a ser sancionado drásticamente. Así como nuestra sanción tal vez puede ser una llamada de atención, para ellos puede ser algo más extremo. Entonces, el hecho de que estas personas lamentablemente hayan seguido estos pasos, encienden más su derecho, entre comillas para ellos, de querer obtener, digamos, más favores políticos, más condiciones. Lamentablemente, en este caso, las muertes para ellos significan de que tienen obligatoriamente que tomar algo en beneficio, ¿no? Y en este caso hemos visto saqueos, hemos visto descontrol, las muertes, ¿no?, nunca quedan en paz, ¿no? Lo que ellos dicen a veces cuando están en el discurso de la muerte es: más ríos de sangre van a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque es una señal clara de que hay una irracionalidad vehemente, ¿no? Una creencia falsa, un pensamiento irracional, ¿no?, que es una creencia que construye su actuar, ¿no? Y eso hace de que, por ejemplo, lamentablemente, ellos dicen, ¿no?, sangre llama más a la sangre, ¿no? Entonces, si es que hay sangre aquí, lamentablemente va a tener que haber una división, ¿no? Y dividen, en este caso, a la sociedad en dos bandos, ¿no?
los buenos y los malos, ¿no? Psicológicamente esto lo vemos en las clásicas historias de los policías, ¿no? Policías buenos, policías malos, ¿no? ¿A quién le hacemos caso, no? Al que tiene más el poder por la, digamos, llamada racionalidad, o al policía malo que tiene el poder por la fuerza, por lo malo. En este caso no hay una comprensión de eso y lo que se hace es instaurar la fuerza a como dé lugar. Doctor, una consulta. No sé si nos puede indicar lo siguiente. Psicológicamente hablando, en el caso, por ejemplo, cuando Merino ascendió a la presidencia, hubo 2 muertes y Merino automáticamente dio un paso al costado. En este caso, en el gobierno de Dina Boluarte van más de 40 muertos, continúa aún en el poder. Diferencias psicológicas de repente que se puedan ver entre Merino y Dina Boluarte. Bien, estamos hablando de forma muy general porque lo más correcto sería evaluar a estas personas. Claramente todos tenemos personalidades muy distintas, ¿no? No podemos decir de que uno justifique, digamos, cualquier tipo de agresión, ¿no? Y más una muerte, ¿no? Por ningún sentido. Creo que hay un gran deseo por parte de algunos sectores que el poder se ejerza de una manera y por eso hace que se sostenga más en el tiempo determinada autoridad. También creo que el poder que entre comillas tuvo Merino fue muy mal elaborado, muy rápido, ¿no? Tal vez el hecho político, ¿no?, de que Merino haya renunciado es porque él mismo perdió fuerzas políticas, ¿no? No hubo una correlación de fuerzas adecuadas, ¿no? En el caso de Dina Boluarte parece de que tiene más actores políticos alrededor de ella, ¿no? Entonces, hablamos de que Dina Boluarte no tiene partido político, pero hay otras digamos, autoridades o entes políticos que, digamos, la sustentan. Clásicamente, si uno ve muerte, lo más correcto sería dejar el cargo, pero deben haber algunas motivaciones personales de ella, ¿no? Nada justifica la muerte, pero creemos también de que deben haber responsables, ¿no? Entonces, lo primero debería ser de que, por ejemplo, los ministros, ¿no?, den un paso al costado, ¿no? Eso yo creo que es un error político, ¿no? Entonces ya no traspasa el tema psicológico y no es necesario mencionar de que alguno no va a condenar una muerte, ¿no? Si yo, por ejemplo, fuera presidente y tuviera ministros que han ocasionado eso, lo primero que debería hacer es exigir su renuncia, ¿no? Pero lamentablemente acá vamos al hecho de cuál es el grado de confianza que se tienen los ministros, ¿no? Por eso yo sostendría de que Merino y Boluarte son eminentemente distintos, ¿no? Y también los factores políticos y sociales, las condiciones materiales de existencia que ahorita sustentan la existencia de mayor mando, entre comillas, de Dina Boluarte respecto a Merino, es muy evidente, ¿no? Parte de las declaraciones del decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa, quien también ha suscrito el día de hoy este documento de Arequipeños por la Paz. Estaremos retornando en breve con mayor información. Sin Fronteras, Diario Regional informa.